A 61 años del voto de la mujer, el último avance este mismo año ha sido la paridad en las candidaturas para los puestos de elección popular. Pero ¿qué significa esto? Hombres y mujeres, 50% cada uno en la distribución de las candidaturas. ¿Cómo se va a garantizar? ¿Cuáles son los desafíos institucionales que se abren? Porque está puesto en la ley, es una obligación, pero lo importante, traducirlo en la práctica. Hay condiciones, ¿cómo se va a garantizar que se logre llevar a la práctica esta disposición? Estamos en Opiniones Encontradas, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de todos los días. A 61 años del voto de las mujeres en México en 2014, se dio uno de los mayores avances para la equidad de género en los derechos políticos con la paridad de las candidaturas para el próximo proceso electoral del 2015. La disposición establecida en la reforma política de hace unos meses supone, sin embargo, un enorme reto para las instituciones que ahora tendrán que garantizar el respeto de todos los partidos a esa nueva norma. La representación política es de las áreas donde son mayores los avances registrados en la incorporación de las mujeres a la competencia electoral, pero aún así hay cargos que nunca han llegado a ocupar, como la presidencia del país. Hoy no hay tampoco ninguna mujer gobernadora, aunque ya ha habido en varios estados. Sin embargo, las mayores desigualdades están en los estados donde la participación de las mujeres en asuntos públicos es notablemente menor que en las instituciones federales. ¿Cuál es el balance de la lucha por la equidad de género en materia de derechos político-electorales? Datos. Número 1. En las elecciones legislativas del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acuden por primera vez a las urnas. Número 2. En las elecciones presidenciales del 2012, la participación de las mujeres en México fue mayor a la de los hombres. El 66% de las mujeres en la lista nominal votaron. En contraste, el 55.7% de los hombres lo hicieron, es decir, el 12% menos. Aún con esta participación hay problemas de discriminación que subsisten. Según la encuesta nacional de discriminación 2010, 18% de mujeres deben avisar por quién van a votar y el 7.7% deben pedir permiso para escoger. Número 3. En 2002, por primera vez se instauraron las cuotas obligatorias en el país, 30% para el registro de candidaturas de ambas cámaras. Con esta cuota se alcanza apenas tasas de representación cercanas al 20%. Número 4. El número de mujeres en la Cámara de Diputados pasó del 28.2% en 2009 al 36.80% en 2012. En el Senado, el porcentaje de mujeres electas aumentó del 17.9% en 2006 al 32.81% en 2012. Arrancamos con Opiniones Encontradas, 61 años ya del voto de la mujer y ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran los avances en materia político-electoral de la mujer? Para discutir sobre este tema, para analizarlo, me da mucho gusto que esté con nosotros, que haya aceptado venir con nosotros al estudio, a la magistrada María del Carmen Adanís. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, magistrada del Tribunal Electoral, y está también con nosotros Jacqueline Pechar. Jackie, muchas gracias. Profesora de Ciencias Políticas de la UNAM. Así es. Pero bueno, usted la conoce, expresidenta del IFAI y además que fuiste la primera consejera electoral, primera consejera federal electoral. Tercera, ¿no? Sí, pero consejera electoral, sí, la primera. Así es. Bueno, pues si quieren arrancamos y entremos de una vez con el último tema, que es, a ver, en 2014, en efecto, ahí está ya la paridad en las candidaturas a puestos de elección popular, 50-50, pero a la hora de llevar esto a la práctica, los partidos, ¿cómo le van a hacer? ¿Cuentan con los cuadros? ¿Van a tener que hacer acciones afirmativas, cuotas? ¿Cómo promoverlo? O sea, no me queda muy claro, yo creo que a la mayoría del público tampoco, cómo aterrizar esta disposición. Bueno, en primer lugar es un cambio fundamental, estamos hablando de derechos fundamentales. No es una concesión a las mujeres, somos más de la mitad en el mundo y en el mundo de la política también. Entonces es el reconocimiento de un derecho y es la verdadera universalización de un derecho, es poder competir en igualdad de condiciones y de oportunidades, que eso es lo que se tiene que hacer. Es una obligación a los partidos
y un llamado a las mujeres también a participar. Los partidos tienen que registrar para candidaturas a Congreso Federal y locales al 50% de hombres y mujeres. Abandonamos la cuota y nos vamos a la paridad. ¿Cómo le van a hacer? Tienen que cumplir con sus estatutos, que desde hace tiempo ya incluían la mayoría de ellos la paridad o una cuota 40%, importante. ¿No? La última reforma había dos partidos ya con paridad. El PRD fue el primero, el PRI y otros, no recuerdo exactamente cuáles. Pero bueno, están obligados. ¿Quién lo va a supervisar? El INE y los organismos públicos electorales locales, los OPLES. Lo bueno de nuestro modelo también es que establece una sanción razonable. No es una sanción económica como la hubo en Francia, y preferían los partidos pagar la multa que registrar a mujeres. Aquí, si no cumplen con la paridad, no se les registran las candidaturas de hombres que sobren. Entonces tienen que cumplir. Hay mujeres de sobra. ¿Qué tienen que hacer? Darle la oportunidad, y las mujeres participar, y si les violan sus derechos, denunciar ante los tribunales electorales. No deja de llamar la atención, estoy recordando, Jackie, cómo a veces las normas a la hora de llevarlas a la práctica siempre hay esta tendencia a encontrar los subterfugios para violarlas, y un ejemplo yo creo que bastante claro es cuando se avanza, me parece que 2009 era 30%, todavía estábamos en el sistema de cuotas, y ahí vino la historia de las Juanitas, que era una manera de darle la vuelta a partir de esta disposición de, bueno, si se eligen de acuerdo a las normas internas de los partidos. Creo que eso fue incluso una... propietarios y suplentes. Exacto. Entonces, la propietaria era mujer, el suplente era hombre, pues entonces la propietaria se retiraba, pedía licencia, y entonces entraba el suplente. El asunto fue posterior, el de elegirlas de acuerdo con las normas y reglamentos internos de cada partido. Los procesos democráticos fueron 40%. De los partidos. Pero ahora la paridad, ya aquí. ¿Tú coincides que es suficiente la garantía institucional o esperas? No, yo creo que sí. Además, bueno, hay que tener en mente que tenemos 20 años en donde ha estado generándose esta idea de la necesidad de que las mujeres se incorporen a la representación política y también a la vida política en general, ¿no? En donde ciertamente pues los códigos de la vida política han sido desde la antigüedad códigos eminentemente masculinos. Entonces, aunque las constituciones hablan de la igualdad de los derechos y sobre todo los derechos políticos, digamos, claro, bueno, ciertamente no lo había en la práctica. Y creo que una cosa que es muy preocupante es que efectivamente las estructuras de los partidos políticos, si bien hay muchas militantes mujeres, lo que no hay son espacios en los cuadros altos de los partidos en donde tú puedas ver que efectivamente hay tantos hombres como mujeres. Es decir, sí persiste una cultura y unos referentes claramente de varones, digamos, de códigos masculinos en los partidos, que hacen que por eso mucho tiempo se llenaban las cuotas con la hermana de un líder político, o la hija o la esposa o lo que sea. Sí, entonces, vínculos familiares. Esto lo que hace es eso, un mensaje a las mujeres, hay esta oportunidad, y pues a los partidos para que efectivamente vayan abriendo sus propias estructuras de funcionamiento, de dirección, ¿no?, de competencias internas en los partidos, ¿no? Necesidad de incorporación, dice Jackie Mari Carmen, y de repente uno puede ver un dato y dice, a ver, por un lado, después de 61 años hemos tenido ya 3 candidatas a la presidencia, pero ninguna se ha acercado, digamos, a ser una aspirante seria a ganarla. Y luego tienes, por ejemplo, también avances importantes en la Cámara de Diputados, cerca de 36% en las elecciones de 2012 son mujeres, pero hoy no hay una sola gobernadora en el país. ¿Cómo situamos todos estos datos? Porque digamos que algunos son muy positivos, pero otros te darían todavía que hablar, sobre todo cuando ves en los niveles más altos. Es que tenemos un problema estructural muy serio, pero vamos avanzando positivamente. O sea, hoy yo no me detendría en el 38 y el 34%, que es nuestra cifra más alta en el Congreso Federal. Así es. Pero vamos viendo también qué comisiones presiden las senadoras y diputadas,
Ya están presidiendo comisiones muy importantes, ciencia y tecnología, educación, salud, etcétera. No nada más la de género. Siempre cuento una anécdota, ya vieja afortunadamente, que a una mujer le dieron la comisión de estilo parlamentario, creyendo que era estilo de modas, ¿verdad? No, y les corregía lo mal que hablaban en tribuna para que quedara bien escrito en la Gaceta. En fin, cualitativamente se va avanzando mucho, pero los datos también son muy preocupantes. 6% de presidentas municipales. Tenemos en el gabinete solo el 15%, 3 secretarias de Estado, gubernaturas 0. En el Poder Judicial de la Federación solo hay 2 ministras, en la Suprema Corte, Sala Superior, soy una sola mujer, magistrados regionales bajaron, en fin, a nivel mundial, 27% juezas, por encima de 21% legisladoras. O sea, hay más juezas mujeres que parlamentarias. Y lo que se está trabajando ahora en la academia, seguramente Jackie sabrá mucho más que yo, pero ya es también el diseño de modelos cualitativos que formalmente demuestren que el llegar las mujeres a los espacios de toma de decisión cambian la forma de planear políticas, de resolver problemas. Somos más del 50% de personas en el mundo. Tenemos ese 50% que aportar con una visión de género distinta. Entonces, un cambio cultural. Un dato nada más, porque además creo que no debo hablar mucho por esta ronquera. En elecciones recientes de este año, a nivel municipal, participaron mujeres en sistemas consuetudinarios, ganaron, no las dejan tomar posesión. Una síndica le ofrecen una regiduría de mercados públicos, cuando la gente votó por ella como síndica, que es el segundo nivel más importante del ayuntamiento. Entonces seguimos con esa lucha que bien menciona Jacqueline, en que es un sistema diseñado y materializado por varones. Bueno, a ver, de lo que están diciendo yo deduzco un par, digamos, de lugares donde el asunto parece no avanzar demasiado. Uno es la relación que existe entre la federación o los órganos, las instituciones federales y los estados, ¿no? Los datos que da Maricarmen sobre el caso de los síndicos es ilustrativo. Y el otro punto es, si sigue manteniéndose, que es lo que deduje de lo que tú dijiste, digamos, como un techo de cristal, y aquí, en el que a pesar de que se abren las posibilidades, que se abren los espacios, incluso desde el plano normativo, sigues teniendo todavía algunos lugares que parecieran vedados. ¿Cuáles son, digamos, los principales retos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Dónde todavía hay lugares que parecen vedados? Y decíamos, si todavía existen techos de cristal, es lo que lo que quedó la pregunta pendiente para Jacqueline Pechar. Estamos hablando con Jacqueline Pechar, profesora investigadora de Ciencias Políticas de la UNAM, y con la magistrada Maricarmen Alanis. Nos quedamos en esa pregunta. Sí. A ver, ¿siguen existiendo esos techos de cristal? Sí, y por tanto, ¿se necesita mantener, digamos, acciones afirmativas para romperlos? Creo que acciones afirmativas, bueno, esta ya cristalizó en la paridad, pero sí creo que se tiene que extender a otro tipo de cargos públicos, y creo que se tiene que extender a lo que es la concepción misma de lo que es la vida política. La vida política siempre se ha concebido como una vida que absorbe tiempo completo a las personas, y las mujeres pues a veces no se pueden incorporar, sobre todo en edades reproductivas. Claro. Entonces creo que también tiene que entenderse esa cuestión. No se trata de sacrificio para las mujeres, y creo que esto también ha estado alimentando la idea de que, bueno, pues no hay que incorporarlas de lleno, porque pues ellas tienen otros temas y otros relojes, etcétera. Entonces también creo que tiene que haber apoyos para las mujeres para que puedan incorporarse pues de manera tranquila, efectiva, y esto pasa por desde guarderías y todo tipo de apoyos, ¿no? Apoyos también para los hombres, para que puedan involucrarse en las tareas domésticas, pero sí creo que tiene que ver con una nueva forma de concebir de roles. El rol de la política, que digamos que en países europeos y nórdicos pues es clarísimo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso?
primero en la parte electoral y luego, decía Jackie, extenderlo a otras partes, a otras instituciones donde sí se ve que, bueno, sigue habiendo un predominio absoluto. Simplemente estoy pensando, por ejemplo, en instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, ahí hay, dentro de los candidatos que por ahí se ven, pues casi todos son hombres. Por no decir, digo, ese es el ejemplo que traigo fresco, pero puede haber muchos otros. ¿Cuál es el próximo paso, María? Es que me quedé pensando, me gustó mucho lo que dice Jacqueline. Estamos hablando quizá de un nuevo contrato social, ¿no? Que es una reivindicación y reconciliación con todos los grupos que integran una sociedad. Yo creo que debemos de pensar en cerrar el círculo. Si tienes ya reconocido los derechos, hay que irnos a la igualdad sustantiva, se materializa, que cumplan, si al que no cumple se sancione, a quien le violan sus derechos que denuncie, y la justicia, si no habemos juzgadores, que resolvamos con una perspectiva de género, de interculturalidad, de personas con discapacidad, en fin, con una perspectiva social integral, no vamos a poder dar esos pasos. Entonces tiene que haber paridad en todos los órganos públicos y privados, y en eso tenemos que avanzar. ¿Cómo juzgarías? Porque digo, a todas luces se ve que la parte electoral es donde los avances han sido, no sé si más notorios, pero por lo menos más visibles. Sí ha sido, o puede servir, digamos, como un marco de un referente para abrir otras instituciones, pero por supuesto que es ¿cómo lo valoras eso? Porque es la representación nacional, ¿no? Entonces, pero sí creo que para que las mujeres puedan efectivamente incursionar de manera muy abierta, ya teniendo estos derechos reconocidos, pues creo que pasa por la preparación, por la formación. Parte de las razones por las cuales a las mujeres no se les incorpora en los distintos cargos directivos, digamos, de responsabilidad, tanto, digamos, empresarial o política, es porque se dice que no tienen la formación adecuada, y hoy los datos de las universidades hablan de que hay más mujeres que han salido de las universidades, ¿no? Ya hay en áreas como medicina, donde hay un 60% de mujeres que egresan, ¿no? Entonces, sí, claro, ya esto también es un elemento que tiene que ver, pues, con esto que se va generando una suerte como de agenda general de derechos en los que puede empujarse claramente a las mujeres, ¿no? Si tienes ya los cuadros, si tienes las capacidades desarrolladas, ¿qué es lo que está, digamos, frenando? ¿Son asuntos culturales? Es cultural, es pues la cultura patriarcal, el que se cierran los partidos políticos, se cerraron muchos años a seguir esquemas de exclusión. De hecho, hace 2 años, en el 2011, 3 años, cuando resolvió el tribunal esta famosa sentencia de obligar a los partidos a cumplir la cuota anterior, fueron los presidentes de los partidos al tribunal a decir que no había mujeres. Y hoy, afortunadamente, yo ya veo un cambio de los mismos dirigentes de los partidos políticos. Pero a ver, déjame aterrizarlo en un ejemplo que va a ser una pregunta para las dos, pero a ver, tienes mujeres en efecto, como dice Jackie, perfectamente capacitadas y en número suficiente. Sin embargo, por ejemplo, y me parece que fue una sentencia que propuso tu ponencia, no estoy seguro. No, fue el presidente Luna Ramos. El asunto de generar concursos de oposición solo para mujeres. Bueno, es decir, tienes que, a pesar de contar con los recursos y las capacidades, sigues manteniendo una acción afirmativa, sí, digamos, de protección, para que no se cierre ese espacio. Como bien lo decía Jacqueline, tienes las reglas y estás a este nivel, necesitas acciones afirmativas para materializarlas. El IFE tiene un servicio profesional electoral, bueno, ahora ya subió un poco, de una proporción 75% hombres, 25 mujeres, y había 160 vacantes en 21 convocatorias solo para mujeres, y fueron hombres al tribunal a impugnarla porque consideraban que estaban siendo discriminados. Le dimos la razón al IFE, se confirmó el acuerdo y entraron, bueno, creo que eran 10-1, 10 mujeres que buscaban un espacio, y ya emitieron la segunda convocatoria y está nivelándose eso.
Pero como ves, o sea, entonces, ¿cuál sería tu tesis? ¿Tendrías que seguir con acciones afirmativas para abrir otra clase de instituciones si siguieras con esta? Pero por supuesto, con este ejemplo. por supuesto. O sea, todos estamos de acuerdo que las acciones afirmativas tienen que ser temporales, ¿no? Porque lo que tienes es que abrir ese espacio, que romper un poco la lógica, ¿no? Quitar el miedo, ¿no? Porque también hay miedo a que lleguen las mujeres o que lleguen, bueno, otro tipo de personas que han estado, digamos, discriminadas o fuera. Entonces se va quitando el miedo si vas viendo que son capaces, responsables, etcétera, ¿no? Entonces la manera de abrirlo es pues con acciones afirmativas, ¿no? Y acciones afirmativas para todos los distintos cargos y no solamente de representación, ¿no? Y pues tiene que empezar por el sector público, ¿no? Claro, y que si se pudiera hacer nacional, claramente, así como ya lo logramos en materia electoral, pues sería fantástico. Sí, porque esa es la otra, o sea, no se restringe solamente al sector público. Hay que voltear a ver los datos, por ejemplo, mujeres ejecutivas, ahí también tienes, incorporación plena de la mujer al trabajo, pero en el Washington Post ayer que ella identifica dentro del 1% de las empresarias con mayores niveles económicos a mujeres. Ya están ahí. Entonces esto no se imaginaba hace mucho, pero no lo veamos como ingreso, sino como capacidad de acceder y de producir, y esto no pintaba hace 20 años. Ahora, si quieren, vamos a pensar un poco hacia adelante y un poco hacer cábalas. Desde luego, cuando una mujer llega a ciertos puestos, adquiere una visibilidad que se convierte en un mensaje en sí mismo. Eso sucedió cuando llegaron a ser gobernadoras, pero ¿y cuánto calculas, Jackie? Según tu cálculo a la presidencia, ¿cuánto crees que pueda llegar una mujer en México porque además las candidatas a la presidencia han sido garbanzos de a libra, digamos, no es parte de una mecánica de los partidos políticos en donde tú digas cada 3 años vamos a ver, o cada 6 para un cargo de ejecutivo, titular del ejecutivo. Bueno, entonces, dos de ellas han venido, digamos, de partidos emergentes. Bueno, sí, pero de todas maneras, incluso luego, los partidos emergentes son cuestiones que no tienen continuidad, ¿no? Entonces hay mujeres que destacan, pero no hay una permanencia, digamos, en esta oportunidad para las mujeres. Entonces, por eso es muy difícil calcular en cuánto tiempo puede ser. Digamos que no tiene ¿no tiene rutinas todavía? No hay rutinas. No hay rutinas, son de repente cuestiones que se salen ahí de contexto. Y hay resistencia. Ni apoyo en acceso a medios, ni presupuesto, es muy complicado. Pues yo le apuesto nada más por el nombre de tu programa, ponle. Al 24. De la siguiente presidencia. Estás hablando de 18, 24, pues dos sexenios. En eso están de acuerdo. Es que han estado de acuerdo casi todo. Por lo menos si te fueras al 30 y hubiera algo aquí de discrepancias, pero... No sé, bueno, cuando estábamos viendo en cuánto tiempo llegaría la alternancia en este país, se estaba calculando que iba a llegar por ahí del 2020 y ahí está, llegó el 2000. Entonces, por eso es muy difícil, ¿no? Porque sí hay momentos en donde pues hay quiebres y este tipo, por ejemplo, la paridad, puede ser un elemento que genere esos quiebres, ¿no? Que anime. La verdad es que si uno se fuera a ver, no ha ido tan lento esto, más bien, ¿cómo lo juzgarían? ¿Ha ido suficientemente rápido, lento? A ver, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu balance? La independencia de Estados Unidos, pues lentísimo. No, bueno, estamos hablando de este país que en 1978 empezó su primera reforma política que liberalizó un sistema de partido prácticamente único. De ahí a hoy, ¿cuál es tu balance? Pues rápido, pero parcial. O sea, paridad reconocida en Constitución me parece que fue rápida, pero la igualdad sustantiva vamos muy lentos. Vamos muy lentos. Bueno, por eso sí parece que no es exclusivo del género. La distancia entre la ley y la realidad, ya que en este país es generalmente grande. Sí, bueno, sí, y eso tiene que ver también, pues cómo se activa la sociedad y ¿no? Es decir, la sociedad que es la vigilante, ¿no? Donde tú ves, donde hay áreas en donde hay un acompañamiento de organizaciones de la sociedad y de los medios de comunicación en ciertas áreas, eso avanza mucho más rápido. El tema de la transparencia es un ejemplo clarísimo. En las áreas en donde no se logra conformar digamos, una densidad clara, masa crítica que acompañe a los temas, entonces pues ahí avanza mucho más lento, ¿no? Entonces, sí.
Ese es un tema que tiene que ver incluso con la autovaloración y la autocrítica, pero a ver, sé que es una valoración subjetiva, pero a ver, las nuevas generaciones que están egresando de mujeres en la universidad, ¿sí implican o tienen, digamos, una diferencia importante respecto a otras generaciones? ¿Tú cómo lo sientes? Bueno, a ver, el acceso a la educación es fundamental, lo dijo Jacqueline, pero ¿qué porcentaje de la población tiene sin acceso a una educación de calidad mínima? Y en la casa, si hoy todavía te encuentras con padres que le dicen a sus hijas, recoge el plato de tu hermano que ya terminó de comer, ¿cómo puedes pedirle a esa mujer que en 5 años se lance para candidata a presidenta municipal, diputada, presidenta, etc.? Entonces, es una sinergia cultural, social, política, institucional, pública, privada. En ciertos sectores vamos muy rápido, donde se ha hecho y donde la sociedad se involucra, se avanza rapidísimo. En donde no se involucra la sociedad, menos se avanza. O instituciones que le recomiendan no vestirse de tal manera o vestirse de otra, etcétera. ¿Cómo ves eso yo aquí? Esos son los frenos. Instituciones, familias, jefes familia, de familia. Exactamente, órganos, instituciones religiosas, etcétera. Así es. El INE ha dado pasos agigantados en eso. La paridad de NOPLES, ahorita más del 56%, mujeres en los organismos electorales locales, 18 presidentas de consejos, pues es buenísimo. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias, magistrada Alanís, Maricarmen Alanís, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jacqueline Pechard. Muchas gracias a las dos por haber aceptado. Por sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo bien. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.